Bienvenidos a Cara, Candidatos PEX, este canal en el que entrevistamos y hablamos con los candidatos para las elecciones del 2021 y especialmente con los candidatos que piensan representar a los peruanos en el extranjero. El día de hoy estoy acompañado por el señor Miguel Yagui Higa, que es candidato con el número 1 de Avanza País. Bienvenido al programa, me gustaría que se pudiera presentar y que nos pudiera contar un poquito sobre usted y qué es lo que lo animó a poder lanzarse a esta candidatura. Hola Christopher, por tu intermedio un fraternal saludo a todos los peruanos residentes en el extranjero. Soy Miguel Yagui, abogado especialista en gestión pública y derecho electoral. Aspiro a representar en el Congreso a los peruanos en el extranjero. Soy el número 1 del tren de Avanza País, el partido que impulsa la candidatura presidencial de Hernando de Soto. La administración pública pareciera buscar que los ciudadanos incumplan las normas para luego sancionarlos o propiciar el arreglo bajo la mesa. Eso es lo que Hernando de Soto llama el Estado fallido, y eso definitivamente tiene que cambiar, ¿no? Nosotros pensamos que debe implementarse una cultura de servicio y el Estado se convierte en promotor del bienestar de sus ciudadanos. Yo aspiro a representar a los peruanos en el extranjero precisamente porque estoy cansado de ver ese Estado fallido en todo orden de cosas. En el Perú es muy usual que en cualquier nivel de la administración pública siempre hayan trabas burocráticas que impidan el surgimiento de los emprendimientos de los peruanos. Creo que los peruanos estamos cansados de la cantidad de escándalos que nuestras autoridades en todos los niveles de gobierno propician, fomentan y son partícipes de él, ¿no? Entonces es un hartazgo el que me lleva a postular en esta elección para tratar de cambiar las cosas como parte del equipo de don Hernando de Soto. Claro que sí. Déjeme hacerle una pregunta. Yo veo que la mayor parte de su trayectoria usted la ha llevado a cabo en Perú. Y bueno, entiendo que es parte de la comunidad Nicay, pero de todas maneras, eso no significa que uno tenga mucho contacto con el extranjero. ¿Usted ha vivido en algún momento en el extranjero? ¿Le ha tocado ser inmigrante? Mira, Christopher, yo tengo más de 10 años de mi vida trabajando voluntariamente en instituciones orientadas al servicio de los peruanos en el extranjero. Muchas personas pueden haber vivido mucho tiempo, pero las vicisitudes de la vida, el tener que ganarse los frijoles, como dice, el tener que hacer que los hijos se mantengan, hacen que se dediquen a su trabajo, a su estudio, y muy poco tienen ¿cómo se llama?, para dedicarlo a sus connacionales que comparten el mismo país o espacio geográfico. He sido directivo y presidí el Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Educacionales La Unión. Es un ente promotor de un colegio que lleva el mismo nombre, el principal centro educativo de la comunidad peruano-japonesa, y de un programa de educación a distancia llamado La Unión, que está precisamente dirigido a los peruanos en el exterior. El PEAT La Unión brindaba educación con valor oficial en los niveles primario y secundario, y se orientó inicialmente a los connacionales en el Japón, pero posteriormente a través del convenio Andrés Bello, este se amplió a nuestros connacionales en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Venezuela. No sé por qué nunca entró Argentina en ese convenio, pero este convenio Andrés Bello era básicamente, se firmó en los años 70 y en los años 90 se se sustituye en Madrid, España, ¿no? Entonces se le da valor oficial a los estudios de migrantes, y cuando ellos retornaban podían continuar sus estudios sin ningún tipo de problemas. He sido también vocal y secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELUCOP. Es una de las 2 o 3 cooperativas más grandes del sistema cooperativo nacional. Y estas instituciones que están inspiradas en el principio del cooperativismo, que es la ayuda conjunta y el esfuerzo mutuo, ¿no?
nos permitió constituir empresas en Japón dedicadas a atender a nuestros connacionales con el fin de brindarles servicios, el servicio de los más diversos índoles, desde remesas, servicios legales, servicios inmobiliarios, hasta servicios funerarios. ¿Qué sucede? A finales de los 90 hubo una migración muy grande de peruanos, de peruanos hacia el Japón, ¿no? Yo presidía en esos años el Colegio La Unión, que en su mejor época llegaba a casi 1870 alumnos, pero de pronto con este fenómeno migratorio prácticamente tenemos un colegio en Japón y un colegio en el Perú. Había una gran demanda y tuvimos que actuar muy rápido para atender a nuestros propios alumnos, nuestros padres de familia que ya se encontraban en el Japón. Entonces, que por ahí alguien me diga, oiga, usted no se ha dedicado ¿cómo se llama?, a servir a nuestros connacionales en el extranjero, yo creería que no, al contrario. En más de 10 años sí hemos podido realizar, y son labores que son fácilmente demostrables, ¿no? El colegio existe, el programa de educación a distancia existe, la cooperativa existe, tiene su página web y cualquiera puede entrar a ellos. Y eso es un poquito la historia del trabajo con los connacionales en el exterior. Claro que sí. Permítame preguntarles sobre un evento que fue muy importante para los de mi generación. Muchos jóvenes que tal vez no habían estado interesados en la política antes de noviembre, en noviembre como que se les encendió ese deseo, despertó el deseo de poder involucrarse más en los asuntos del país. Obviamente que le estoy hablando de las marchas que se dieron en el marco de la vacancia presidencial. ¿Usted apoyó las marchas, estuvo en contra y cuál es su perspectiva después de estos meses de los eventos que ocurrieron? Yo no apoyé las marchas, y tengo que ser claro en decirlo, porque lo que vi fue una manipulación de esa indignación natural de los jóvenes por todos los actos de corrupción, de enfrentamientos, de escandaletes de los políticos, ¿no? Es cierto, todos los ciudadanos estábamos indignados, pero a mí me parece que más fue manipulación porque, seamos claros y sinceros, los medios de comunicación prácticamente les pedían a los jóvenes ir a marchar para sacar al señor Merino, ¿no? Y el señor Merino fue elegido por el mismo Congreso que eligió al señor Sagasti. Pero cuando eso sucede, los medios de comunicación dejaron de criticar el accionar. A la luz de los resultados, creo que debemos ser hidalgos en reconocer que ha habido mucho de manipulación de los medios de comunicación, tanto de señal abierta como a través de las redes sociales, y ¿cómo se llama? Y se dieron lamentables sucesos que acabaron con la muerte de dos jóvenes, pero más considero yo que ha sido, como te digo, manipulación. Permítame preguntarle sobre sus propuestas. Yo creo que eso es tal vez lo más importante que quiere saber la ciudadanía, es qué propuestas piensa llevar usted al Congreso si es que es elegido para representar a los peruanos en el extranjero. Mira, Christopher, creo que uno de los problemas que más agobian a los peruanos residentes en el extranjero es la demora en la expedición de documentos que requieren para su vida diaria, ¿no? Nosotros planteamos una ampliación de horarios, porque definitivamente no es justo que un compatriota viaje 2 o 3 horas y llegue al local del consulado y finalmente le digan no, que la atención es hasta la 1 de la tarde. O sea, la atención debe ser exactamente para todos por igual en todas las entidades del Estado. Y es necesario instalar en los locales de los consulados módulos que ya existen en el Perú. Se llaman plataformas MAC, mejor atención al ciudadano. Ya están instaladas en en algunos centros comerciales y en algunas municipalidades del Perú. Esto le va a permitir gestionar virtualmente documentos en más de una veintena ¿cómo se llama?, de entidades públicas. Es necesario implementar un trámite de constitución simplificada de personas jurídicas, sean empresas o sean personas jurídicas sin fines de lucro. El reglamento consular
establece la posibilidad, establece que los cónsules cumplen la función de un notario en el exterior. Sin embargo, hay funciones que los funcionarios consulares no ejercen a pesar de que están establecidas en la ley. Por ejemplo, los procesos no contenciosos. Sabes que un proceso no contencioso que ya están resolviendo los notarios son los de separación convencional y divorcio ulterior. Esto es cuando no hay acuerdo total entre las partes para divorciar. Muchas veces hombre y mujer o papá y mamá salen al extranjero, las vicisitudes de la vida diaria te dicen que no son compatibles, se separan y no pueden regularizar su situación. Eso tranquilamente puede hacerse a través de un proceso no contencioso. En mes y medio están separados y en 3 meses estarán divorciados en el Perú. Esa misma función lo pueden hacer los notarios. Otro de los temas es que es necesario regular el tema de la inscripción de divorcios respecto a procesos que se han dado en el extranjero. ¿Qué sucede? Muchas veces uno tramita su divorcio en el extranjero y se pide una sentencia por un juez o un funcionario llamado por ley a resolverlo. Pero cuando llegan al Perú hay que hacer un trámite adicional que se llama de reconocimiento de sentencia extranjera o exequatur. En buena cuenta lo que hace es convalidar todo el proceso anterior. Y eso no tiene ningún sentido, porque los señores están afuera, y dos, hay una autoridad competente que ha determinado la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, lo único que cabría ahí es que el funcionario consular certifique que se ha dado conforme a la ley del país de acogida, para que la inscripción del divorcio sea automática. Otro tema que se debe de implementar rápidamente es el de el trámite simplificado de constitución de empresas que te había comentado. ¿Para qué? Para propiciar que los connacionales puedan invertir en el Perú, ¿no? Van a invertir, van a dinamizar la economía, van a propiciar, van a generar puestos de trabajo, y finalmente se va a permitir que haya importación y exportación de bienes y servicios. Tienes un peruano afuera, un peruano en el Perú, y ¿cómo se llama? Pueden tranquilamente negociar en beneficio de ellos mismos y del país, ¿no? Otro de los temas que hay que trabajar mucho es el de la reforma de la ley de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior. ¿Para qué? Para introducir los conceptos de representación y de fiscalización. En la época del gobierno aprista, el segundo gobierno aprista, se expide esta ley y escuetamente 5 artículos y una disposición final, creo, o 4 y una disposición final, muy escueta, ¿no? Se crea los consejos de consulta, pero en el reglamento que fue hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se desnaturaliza completamente el sentido de estos consejos de consulta. ¿Qué cosa necesitamos? Necesitamos reestructurar la norma e introducir los conceptos de representación. Las personas que son elegidas son representantes de sus electores, y como tal deben tener la posibilidad de fiscalizar ¿cómo se llama? A los funcionarios consulares, que es algo que a muy pocos gusta, pero tiene que hacerse, ¿no? Esta ley de los consejos de consulta, por ejemplo, en el reglamento tal como está determinado ahora, hay cosas tan sustanciales que no pueden estar en un reglamento. Cuando uno, por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de elecciones generales, ¿no? Y toda la parte esencial está en la ley orgánica de elecciones, no puede estar en el reglamento. En el caso de la ley de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior, el reglamento determina aspectos sustanciales tan importantes como, por ejemplo, la denominación de los consejos de consulta, la precisión de que los consejos de consulta no constituyen órganos del Estado ni de las oficinas consulares, las actividades que están impedidos de realizar sus miembros, el número de los miembros del consejo, el mecanismo de elección, ¿no? Las consecuencias de que no se alcance un número mínimo de electores. Y esto es, no hay, señores, no hay consejo hasta el próximo año, ¿no?
En la práctica, todas estas normas reglamentarias han hecho que los consejos no funcionen. Estos señores son representantes, deben fiscalizar, deben tener un presupuesto y deben tener un local digno para reunirse. No es posible que los consejeros estén sesionando en un McDonald's o en un Kentucky en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Es una falta de respeto total. Y entonces, y también es necesario que cuenten con un pequeño presupuesto, ¿no? Porque los funcionarios consulares no son los que atienden las necesidades sociales de los compatriotas en desgracia. Muchas veces hay un enfermo y los miembros de los consejos de consulta van a verlos, pero que cada vez van a tener que poner de su bolsillo, van a tener que hacerse una apoyada para repatriar los restos de un compatriota fallecido. Cuando algún compatriota por alguna mala decisión en su vida cae preso, cumple su condena y no puede salir porque no tiene documento de identidad. Entonces, ese tipo de situaciones las están asumiendo los miembros de los consejos de consulta, ¿no? Y deberían pues tener un pequeño presupuesto. O sea, no es nada de burocracia ni temas ilegales que se están produciendo. Permítame preguntarle sobre esta propuesta. Entiendo más o menos lo que usted dice, que los consejos de consulta puedan manejar un pequeño presupuesto, pero al ser los miembros del consejo, al ellos no ser funcionarios del Estado, no nos estamos arriesgando tal vez a una malversación de fondos, a que ese dinero, ¿quién fiscaliza cómo está usando el consejo ese dinero, por decirlo así? Pero por supuesto, o sea, ahí tendríamos que establecer mecanismos de control también. O sea, ten en cuenta que estas personas son elegidas por el voto de los ciudadanos. Es igual que un alcalde, que un concejal, que un congresista. Los está eligiendo una población electoral de peruanos que deben ser representados, ¿no? Y entonces no existe ningún impedimento para que la propia norma establezca que se les asigne un presupuesto y que se establezcan mecanismos de control o un ente al cual rindan cuenta, ¿no? Incluso puede ser fiscalizado hasta por la propia Contraloría General de la República. O sea, tienes casi 70 consulados, un presupuesto para estos ciudadanos y pueden tranquilamente rendir cuenta en una primera instancia al mismo consulado o directamente a la Contraloría, ¿no? Aparte, si no me equivoco, en estos momentos se necesita un 3% del padrón electoral para poder elegir a Validar un la elección. consejo. Claro, claro. Porque si no se llega a ese 3%, pues el consulado, la comunidad se queda sin representantes. ¿Para usted lo mantendría en un 3%? ¿Bajaría ese número? ¿O qué sistema propondría? Mire, lo que pasa es que el 3% parece poco, ¿no? Pero en ciudades donde hay una gran concentración de personas y tratándose de una votación no obligatoria, el 3% es bastante alto, ¿no? Y entonces habría que buscar algún mecanismo en que estas personas se legitimen. Por ejemplo, cuando tú quieres inscribir un partido político, necesitas firmas, ¿no? Una posibilidad es que estas personas que pretendan ser representantes en los consejos de consulta vayan con su planilla de firmas. ¿Sabe qué, señores? Acá están 200 firmas y eso me legitima para ser candidato. Entonces ya no importaría mucho el hecho de si se alcanza o no se alcanza el 3%. Entonces, es cuestión de buscar el mecanismo. El mecanismo no es difícil fluye o emana de las propias normas electorales. O sea, en su momento habría que analizarlo, porque no es una receta mágica para todo. Hay que analizar. Hay lugares donde hay pues 20 peruanos y el 3% es ¿cuánto? Pues, o sea, es bien complicado. O sea, tenemos que buscar algún mecanismo donde de manera flexible pueda haber representación, ¿no? Una pregunta más. En estos momentos creo que solo sirven por un año los que son elegidos.
¿Usted extendería el tiempo? Sí, yo creo que mínimo debería ser un par de años, ¿no? O sea, en un primer año las personas recién aprenden a hacer las labores, en todo tipo de cargos, desde un regidor hasta un congresista. El primer año es de aprendizaje, entonces después de haber aprendido, estos consejeros ya tienen que dejar el cargo, no, no me parece. Y tampoco podemos estar pues, de elección en elección, ¿no? Entonces deberíamos de darle un plazo un poquito mayor de duración del mandato. Claro que sí. Lo que me parece muy interesante es de que sus propuestas, por lo menos las que me he mencionado, son muy jurídicas, son mucho que tienen que ver con la legislación, que es algo que aprecio porque desafortunadamente hay candidatos que, bueno, que prometen todo tipo de cosas que tal vez no están dentro de las responsabilidades de un congresista, ¿no? Eh, Efectivamente. entonces, por eso, por esa parte, de alguna forma, quisiera felicitarle y también tengo algunas otras preguntas que tienen que ver un poco más con el partido y con la coyuntura nacional. Ujú. Usted conoce, bueno, supongo que ha tratado mucho al señor Hernando de Soto en estos meses que ha estado representando al partido, ¿verdad? Ujú. Eh, Hace poco salió el señor Hernando de Soto abrazado del señor López Aliaga, ¿verdad? En un mitin político en el que se defendía, bueno, la situación que estaba pasando el otro partido en el Jurado Nacional de Elecciones y todo eso. Hay muchos que dicen que no hay mucha, en verdad no hay mucha diferencia entre un partido y el otro, que ideológicamente son gemelos, ¿no? Los dos partidos llevan en sus filas varios cuadros del Fujimorismo, ¿no? Que anteriormente estuvieron en el Fujimorismo, incluyendo usted algún momento militó en el Fujimorismo un tiempo, ¿no? Aparte, Avanza País, por ejemplo, llevó como número uno a la señora Beatriz Mejía, ¿no? Que de Con mis hijos no te metas, ahora parece que Con mis hijos no te metas está apoyando a Renovación Popular, pero para el que se pregunta cuál es la diferencia entre un partido y el otro, ¿qué les diría? Mira, Avanza País es un partido nuevo, con gente nueva. Avanza País se constituye y se inscribe en el año 2017. Tuvo una experiencia anterior, ¿no? Pero la gente que fundó el partido en esas épocas, cuando tú pierdes la inscripción de un partido político, la pierdes para siempre. Es como como volver a nacer, ¿no? Y son personas distintas las que impulsaron esta segunda etapa. Entonces, ¿cuál es la aspiración de las personas que estuvimos en la segunda etapa? La de propiciar una plataforma que sirviera para que mejores ciudadanos puedan acceder a la política. Sabes que la política en el Perú está eh, gobernada, regida por los mismos partidos, los mismos políticos de siempre, ¿no? Que se van intercalando, turnando en el poder y al final nada cambia. Tú siempre, cada 5 años te das cuenta que elegiste un congreso o un presidente peor que el otro, ¿no? Entonces, ese hartazgo es el que nos lleva a hacer eh, Avanza País. Hacer un partido político no es fácil. Eh, Ahora han simplificado o han relajado un poquito las normas, pero en su momento había que inscribirlos en un primer instante con cerca de 166.000 ciudadanos y en una segunda con 760 y tantos mil ciudadanos. En un caso era el 1%, el otro era el 3%, ¿no? Entonces, ahora son 24.800. Pero hacer todo ese trabajo con la intención de hacer política en el país no es fácil, además porque tienes que constituir 65 comités en 2/3 de los departamentos del Perú y en un número establecido de provincias, ¿no? Entonces, toda esta maquinaria que se mueve para armar un partido demanda mucho sacrificio. Y también la ley electoral te establece pues determinados requisitos. Tú tienes que postular porque si dejas de postular se pierde la inscripción. Y en ese devenir vas buscando personas que más o menos se adapten o intenten sumarse a un esfuerzo que nos permita continuar con el partido. En ese momento, en estas elecciones generales 2021,
nosotros fuimos visitados por don Hernando de Soto. En realidad, él ya nos había visto, había recibido la invitación de diferentes partidos, cerca de 8, ¿no? Y básicamente analiza, ve de un solo plumazo, sabe si conviene o no conviene tratar con algunas personas. Entonces eligió Avanza País. Eligió Avanza País porque, aparte de ser un equipo nuevo, no tenía gente vinculada a ningún tipo de delitos, escándalos, no había participado de ningún gobierno, y era gente como él que quería hacer cosas nuevas por el país. Entonces, yo no creo que seamos lo mismo que Solidaridad, Renovación Popular, creo que se llama ahora, que antes era Solidaridad Nacional. Como digo, yo soy especialista en derecho electoral y una de mis propuestas es precisamente una reforma electoral, en que se haga un código electoral en que todas las reglas de juego estén debidamente establecidas antes de la elección, porque no se puede estar cambiando las normas una vez que el proceso ha sido convocado. Y dentro de esas reformas es muy importante establecer que no se puede cambiar de nombre ni de símbolo de un partido político de elección en elección, porque eso es engañar al electorado. Entonces, que me digas que somos iguales que Solidaridad Nacional convertido en Renovación Popular, yo te diría, no somos iguales, ¿no? Por ahí. No tenemos personas vinculadas a actos de corrupción que hayan sido denunciados, que hayan sido presos, que hayan ejercido cargos de congresistas y no hayan cumplido lo que han prometido. Entonces, definitivamente no somos, a pesar de que ideológicamente puede parecer que tenemos algunas afinidades, eso no es del todo correcto. Claro que sí. Permítame preguntarle cuál es su perspectiva y cuál es la perspectiva del partido tal vez sobre la idea de una asamblea constituyente o reformas a la constitución. Mira, yo creo que las personas que están impulsando una reforma, una nueva constitución, realmente no saben lo que están diciendo. La constitución es la norma fundante y fundamental de todo Estado, ¿no? Entonces tú le preguntas a cualquiera que esté impulsando, yo lo he hecho por ejemplo con candidatos al Congreso de los Pechos. Digo, ¿usted cambiaría la constitución? ¿En qué parte de la constitución? Y no sabe ni siquiera responder, ¿no? En la Constitución está un poco los derechos que son aspiraciones de todo Estado, como el derecho al trabajo, a las libertades fundamentales y todo lo demás, pero también está básicamente la estructura y el sistema de gobierno, la economía social de mercado que pregonizamos. Entonces, yo personalmente, y el partido también, no estamos de acuerdo en una nueva constitución. ¿Por qué? Porque una constitución no se hace de la noche a la mañana y no se hace por políticos, tiene que hacerse por expertos que tienen que trabajar en un tema porque si lo haces por políticos, se tienen que hacer transacciones para que haya determinado articulado de una y que contente a los políticos. Y eso sería nefasto, ¿no? ¿Qué cosa que se produciría? Que se retrasarían todas las inversiones por lo menos durante 2 años. Con una economía que ya está casi destrozada por el mal manejo que ha tenido el señor Vizcarra y lo está teniendo el señor Sagasti, que están prácticamente dejando en cero las cajas fiscales, nos han endeudado creo que a 100 años a través de unos bonos que han emitido y que en su momento habrá que fiscalizar, porque también ya estamos cansados y hartos de tantas raterías, ¿no? Hemos visto que en esta época de pandemia, instituciones han adquirido material quirúrgico, por ejemplo, en el caso de la policía. Material quirúrgico se las han comprado a llanterías, ¿no? El oxígeno a un precio, el alcohol a un precio, o sea, todo el mundo roba en este país y esto no puede ser, ya es indignante. Ya. O sea, estamos ante una banda de ladrones y tenemos que ponerle coto. Y la única forma de ponerle coto es que entre gente decente. O sea, no es necesario tener de repente tantos títulos, ser un profesional, sino simplemente tener 3 dedos de frente, pero sobre todo ser honesto.
Permítame hacerle una pregunta sobre temas sociales. Son temas que se han estado discutiendo en Latinoamérica y que obviamente los que vivimos en el extranjero, en Estados Unidos y Europa, tal vez tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Como se han dado las cosas que en otros países. Me refiero a lo que es el matrimonio igualitario o unión civil que le llaman algunos y el aborto. ¿Cuál es la posición personal y tal vez la del partido? Mira, en algún momento, don Bernardo Soto, cuando convoca una reunión con los candidatos, dice que hay política, hay temas que son eh, tan controversiales que lo que hacen es dividir a los ciudadanos, ¿no? Y que sería mejor someterlos a un referéndum. ¿Ya? Temas como el matrimonio igualitario, temas como la adopción de niños por parejas del mismo sexo, el uso de la marihuana, el aborto, la eutanasia, diferentes temas, ¿no? Señores, ¿no qué vamos a hacer? ¿No vamos a pasar toda la vida discutiendo que sí, que no? Si tenemos que tomar decisiones, que sea pues el soberano el que decida democráticamente. Lo llevamos a un referéndum y esta es la política de Estado. A algunos les gustará, ¿no? A algunos no. Pero todos tenemos que respetar lo que se decida democráticamente. Esa es más o menos la posición que vamos a manejar. Sin embargo, no está de más preguntar personal o individualmente, ¿no? Yo no tengo ningún reparo en decir qué apoyo y qué no apoyo. Y usted, bueno, permítame hacerle una última pregunta y con esto terminamos ya sobre sus pasadas experiencias en la política. Usted ha candidateado varias veces, estuvo en la lista del Congreso del año pasado, ha estado en diferentes candidaturas para cargos distritales. Si no me equivoco, en el 2006 fue parte de Sí Cumple, ya el desaparecido Partido Fujimorista. Del 2011 al 2000, o del 2009 al 2011 fue parte de Fuerza Popular. ¿Usted se considera fujimorista o se consideró fujimorista? Mira, Christopher, yo soy abogado especialista en derecho electoral y como tal he participado en la fundación de 3 partidos políticos. Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, Vamos Perú y más recientemente Avanza País. Y también en un sinnúmero de movimientos regionales y bueno, ahora ya no existen, pero en su momento existían organizaciones políticas locales, provinciales y distritales, ¿no? Y como tal, o sea, he llegado como profesional independiente que va a hacer un trabajo jurídico, porque la constitución de un partido político tiene mucho de similitud con la constitución, por ejemplo, de una asociación, de una cooperativa, de una empresa. Hay estatutos y hay reglas que cumplir. Y entonces fui invitado y me quedé y pude participar en algunos casos. Pero yo soy renunciante a Fuerza 2011 en el año 2011. Y acá está mi carta de renuncia. Mira. ¿No? Veo que ya le han preguntado sobre esto antes. Está preparado. Efectivamente, ahí está el cargo de renuncia en el año 2011. ¿Y por qué? Y está inscrito en el registro de organizaciones políticas. Lo que pasa es que yo soy una persona transparente, entonces yo no puedo estar maquillando mis redes sociales porque no es lo correcto, ¿no? Si el ingeniero Fujimori me hace una dedicatoria, una foto, yo la dejo ahí. Si tengo una foto con Salvador del Solar porque en algún momento hicimos algún trabajo por pacto contra el racismo en el fútbol, la foto está ahí. O sea, son etapas que uno va pasando. Tú haces tu trabajo bien y te van a llamar de cualquier lugar. Yo no me considero fujimorista, por un motivo. ¿Quién renunciaba en el 2011 al fujimorismo? La gente decía que yo estaba loco. De repente estaba renunciando al partido de la próxima presidenta del Perú, ¿no? Pero yo siempre he sido, pues, de las personas que si tú no te sientes a gusto en un lugar, o intentas cambiarlo, o das un paso al costado y te retiras, agradeces por la confianza depositada y emprendes nuevos rumbos, que es lo que sucedió, ¿no? Entiendo.
Bueno, ya voló el tiempo que teníamos para la entrevista. Me gustaría saber si tiene un corto mensaje de despedida para la comunidad. Sí, mire, yo quiero hacer una invocación a nuestros hermanos, compatriotas peruanos en el extranjero. Más que invocación, una reflexión. Si nosotros hacemos las cosas de la misma manera que las hemos hecho siempre, vamos a obtener los mismos resultados de siempre. Si elegimos a los mismos partidos políticos, a los mismos candidatos que ya ocuparon cargos públicos y que nada hicieron cuando ello ocurrió, vamos a tener exactamente los mismos resultados. Avanza País es un partido nuevo, con gente nueva, que impulsa la candidatura presidencial de Hernando de Soto, una persona que a sus 80 años está demostrando su amor por el Perú, sacrificándose y tratando de enmendar las cosas que los políticos durante décadas no han hecho. Entonces, la invocación es que al margen de sus preferencias políticas, se pongan un poquito a buscar antecedentes de las personas y elijan bien, ¿no? A los peruanos normalmente no nos gusta la política, pero el costo de no interesarnos en la política o de no gustarnos es el terminar siendo gobernados por aquellos a los que sí les interesa. ¿Y quiénes son? Los que ahora están presos, los que ahora están procesados, los que aparentemente o presuntamente se robaron el dinero que debió estar destinado para el oxígeno, para las camas, para los hospitales, para los aeropuertos, para todas las obras que tanto necesitamos. Este 11 de abril marca los 3 trenes de Avanza País y para el Congreso escriben uno de Miguel Yagui, Hernando sí sabe cómo, y nosotros también. Un fuerte abrazo, Christopher. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta ha sido una entrevista con Miguel Yagui Higa, candidato con número 1 de Avanza País. Hasta la próxima.